La editorial de Panenka ha editado Único Grande Amore, un libro que presenta Tony Padilla y que tenemos aquí en el canal para que nos cuente un poquito. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de este librazo Único Grande Amore, editado por Panenka, de Tony Padilla, prólogo de Enric González. Tony Padilla es uno de los referentes absolutos del periodismo deportivo en España y lo tenemos aquí en el canal para hablar de su nuevo libro. Un libro que habla de la historia de Italia, un libro que habla de su cultura, de su arte, de sus diferencias geográficas e históricas, y me parece relevantísimo tener aquí al autor para que nos cuente algo más acerca de este gran libro que se ha presentado en el mes de marzo y que vamos a intentar desgranar en este vídeo. Pues ya estamos aquí con Tony Padilla, que nos viene a presentar precisamente Único Grande Amore, un librazo que edita Panenka, que ha escrito recientemente y que nos viene a contar cositas sobre ello. ¿Qué tal, Tony? Un placer absoluto que te pases por el canal. No, gracias a ti, Miguel, por invitarme y poder darme la posibilidad de hablar un poquito del libro y a ver si se vende un poquito más, ¿no? Que al final se trata de eso, ¿no? Que si haces un libro y la gente no lo lee, es un poquito como predicar en el desierto. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Yo creo que al final hacer un libro es un acto de compartir, por lo tanto, a cuanta más gente llegue, pues mucho mejor, ¿no? Porque al final el debate y las ideas yo creo que son bonitas de compartir y de poder conocer en los ojos de otras personas, y hoy lo queremos hacer de los tuyos propios, de los del autor. Queremos conocer un poquito más ese Único Grande Amore del que tú has hablado, de ese fútbol italiano que a todos nos apasiona. Y lo cierto es que yo creo que ya, para entrar así un poco sin prolegómenos, Italia y fútbol casan bien ya de por sí. Creo que la literatura sobre Italia y su fútbol casa muchísimo mejor. Bueno, cuesta de decir, ¿no? Yo creo que sí, que en general me atrevería a decir que sí, ¿no? Es una tierra donde tienen muchísimo arte, donde tienen una gran tradición obviamente de literatura, pero también de periodismo escrito. Cierto es que en los últimos años pues le ha pasado un poquito lo que le pasa a general a todo el mundo, ¿no? Que parece que las letras y el hecho de escribir y de leer, que implica ir un poquito en contra de esa tendencia a que todo sea rápido, tanto escribir como leer, sobre todo en soporte de papel, implica todo lo contrario, es como parar el tiempo, entonces se ha convertido en algo como contracultural o casi. Pues en Italia pues, también está pasando un poquito lo mismo que pasa aquí, ¿no? Que el grito televisivo o el insulto en redes sociales parece que ocupa un espacio muy central, pero siguen teniendo una gran tradición, en muchos casos a veces hecho por personas que no son nacidas en Italia. Con eso no me intento yo sumar a ningún carro ni colgar medallas, pero bueno, obviamente soy hijo y discípulo de historias del calcio de Enric González o de libros que han sido ya clásicos y totémicos como El milagro de Castel di Sangro de John McGuinness, ¿no? Un periodista norteamericano que acabó en segunda división italiana con un equipo muy modesto y escribió un libro que aún para muchos es uno de los mejores libros que se ha escrito nunca sobre fútbol, y es en Italia. Pero en Italia tienen grandes plumas, obviamente. Vamos a hablar luego de alguna de ellas y vamos a hablar obviamente de Enric González, que te ha hecho el prólogo en el Único Grande Amore. Yo siempre he sido de los que piensan que el fútbol no deja de ser un espejo gigantesco de la sociedad en la que cohabita, ¿no? ¿En qué se parecen la sociedad italiana y el fútbol? Muchísimo. Yo creo que Italia, una de las cosas buenas que tiene es que es una de las sociedades donde más se ha mezclado todo, ¿no? Donde un club de fútbol o la forma de vivir el fútbol más se identifica con la sociedad, ¿no? Por eso a mí me parece casi sorprendente en ocasiones que muchísimos libros de viajes o crónicas periodísticas de largo formato maravillosas sobre Italia ignoraban el fútbol, ¿no? Me parecía sorprendente porque es cierto que yo obviamente por formación profesional soy periodista deportivo y me gusta muchísimo mezclar el deporte con la sociedad, pero me sorprendía haber leído cosas maravillosas sobre Nápoles
y que no apareciese el fútbol, o sobre Florencia y que no apareciese la Fiorentina. Y pensaba, no te estoy pidiendo que sea central en tu relato, pero si has sido Nápoles y no has visto nada relacionado con el fútbol, yo creo que te has perdido alguna cosa, ¿no? O sea, o sea porque vives en una talla de prejuicios o porque vas o has estado medio ciego, porque está muy mezclado. Está en el día a día, en todo lo que se hace, y por eso yo creo que ahí ya no se trata ya ni de un matrimonio. Me parece que simplemente el fútbol ha pasado a formar parte de la identidad de barrios, de ciudades, de familias y de grupos en Italia. Hay un tema con Italia que a mí siempre me ha parecido interesantísimo. Lo hemos conocido a través del cine, a través de los libros. Yo creo que hay un cúmulo de estereotipos. Yo creo que en todas las sociedades pasa un poco igual, ¿no? Hay un cúmulo de estereotipos de los que muchas veces tratamos de huir y no podemos. Siempre nos alcanza, siempre es más rápido, ¿no? El estereotipo. Con respecto a la sociedad italiana, yo creo que hay un estereotipo muy claro con lo que es la sociedad italiana, con lo que la rodea. Dentro del fútbol también hay ciertos personajes que alimentan un poco este estereotipo. El caso de Berlusconi, de Laurentiis, Agnelli, todo lo que se reduce un poco a la crónica negra quizá dentro del fútbol italiano. ¿Qué papel crees que han jugado muchos de estos personajes dentro de lo que es ahora mismo la construcción del fútbol italiano, también como mito? Bueno, yo creo que tienen un rol importante, ¿no? Berlusconi, además, luego lo oculta. Hay algo que tienen en común muchas figuras de personas, hombres, con mucho poder, que les gusta un poquito pues ser como abanderados, creadores de algo nuevo, ¿no? Pero todos han tenido influencias y todos han copiado de alguien en el pasado, pero luego lo niegan, ¿no? Mussolini, por ejemplo, era un gran ladrón de ideas. La gente se piensa que inventó el fascismo solo y no, él iba robando ideas para crear algo, pero la mitad de las cosas que él decía se las robaba a muchas personas. Berlusconi lo mismo. Berlusconi al final es una persona de origen relativamente humilde que estaba cantando versiones musicales malas para ganarse dinero en ferries, en barcos, era un crooner malísimo, ¿no? Entonces él se construye a sí mismo y le gusta pues aparecer como alguien que ha creado algo nuevo. Pero él alguna vez se le ha escapado que él estuvo muy influenciado también por figuras muy míticas de presidentes de fútbol de los años 50, 60, 70, que quizás en España son poco conocidos, empresarios, sobre todo en el mundo de la construcción, que tuvo un boom de la construcción en Italia en los 50, los 60 muy, muy fuerte, y que se hicieron muy famosos en equipos como el Ascoli, como el Avellino, como el Catanzaro, empresarios que se empezaron a crear un poquito el mito del presidentísimo, como se llama en Italia. Y sería ese presidente que es algo más, que se pelea con los medios de comunicación, que influencia a los medios de comunicación, que se acaba metiendo en política municipal. Berlusconi, obviamente, hará el doble salto mortal y en vez de la municipal, como tantas personas antes de él se va directamente a ganar las elecciones generales. Pero es cierto de que es una imagen muy potente, en ocasiones convertida en una caricatura. Hay muchas comedias del cine italiano en los 60, los 70, 80 en que aparecen estos presidentes, ¿no? Hay muchas pelis, algunas de ellas pues que no han salido mucho fuera de Italia, pero que exploran esta idea. Y que es cierto que hay algo de caricatura, pero hay muchísimo de realidad, ¿no? Al final, creo que explorar un poquito lo que es la Italia moderna es explorar un país que siempre está en la tensión entre lo individual y lo colectivo, ¿no? La dificultad que tiene Italia de construirse como un gran colectivo que funcione, y eso permite la individualidad, ¿no? El individualismo y crear figuras que son muy potentes, que hacen su camino, que triunfan por sí solas. Y ese equilibrio entre lo colectivo y lo individual en Italia es marcadísimo. Entonces, por eso fascina mucho esa figura del hombre hecho a sí mismo, que acaba siendo en muchas ocasiones presidente de clubes de fútbol, como hemos visto en los últimos años. Y que hemos visto también, para el que a lo mejor le suene un poquito más lejano, yo creo que la década de los 90 en España bebe mucho también de ese estilo de presidente o de gestión incluso, de cómo era el modelo fútbol aquí en España. Me da la sensación de que hay muchos paralelismos con lo que era la época probablemente de los 60, 70 e incluso 80 dentro del fútbol italiano. Una época, precisamente, los 60 y los 80, una época brillantísima dentro del calcio, brillantísima dentro de la historia del fútbol, que tiene gran presencia, obviamente, en la Copa de Europa y en las grandes competiciones internacionales, y que tiene presencia también en los grandes equipos que se forman en esa época, también
con alguno de estos nombres como protagonistas, ¿no? Sí, totalmente cierto. Yo creo que a veces la gente se olvida con mucha facilidad, y no es bueno olvidarlo, que España era una dictadura hasta 1975. Efectivamente. 75. Italia fue una dictadura hasta el 44. Nosotros hasta el 75. Por tanto, hasta el 75 los clubes de fútbol, que a veces la gente habla mucho del pasado, todos los clubes de fútbol tenían que ser presididos por personas afines al régimen. Por tanto, no había democracia, no había libertad. Y en el 75 llega la libertad. Y lo que hace una serie de empresarios es copiar a Italia, porque por modelo, países del sur de Europa, es el modelo que está cerca. Entonces, hay una generación de presidentes y empresarios que entran en el fútbol español en los 80 que lo que hacen es copiar descaradamente a los presidentes italianos, que no lo dicen por lo que decíamos, ¿no? Pues a todos les gusta, como decir, ser el mejor. Pero Sí, sí. yo creo que si analizamos sobre todo la figura de Jesús Gil y Gil, para mí es el Berlusconi de Sí, sí. Hacendado, ¿no? Tal cual, tal cual. Él triunfó, pero comparado o sea, se metió en política, triunfó, pero no tanto como Berlusconi. Se metió en fútbol, triunfó, pero no tanto como Berlusconi. Y copiaba continuamente lo que hacía Berlusconi, lo que hacían los italianos o lo que hacía Bernard Tapie en el Olympique de Marsella, Sí, señor. que Bernard Tapie admitía estar influenciado por el modelo italiano. Sí, sí. No, pero es que además yo creo que cuando un modelo es exitoso, es mucho más fácil tratar de copiarlo o tratar de verlo de ese modo, ¿no? Yo creo que al final la gestión es lo que es y la realidad es que las influencias también llegan incluso a las presidencias, ¿no? Por irnos un poco más al libro, tú tratas tu libro como un viaje por Italia, es algo que a mí me apasiona porque tú precisamente eres característico y siempre te has destacado no solo como escritor, sino también como periodista, como historiador, por mezclar muy bien geografía, cultura, arte, esas historias que siempre han ido un poco como paralelas al deporte, cuando en realidad están muy mezcladas, ¿no? Creo que siempre te has definido por esto. Si tuvieras que quedarte con alguna de estas paradas, ¿con cuál te quedarías? Porque claro, Pues, me vas a decir, es que es muy difícil, es que yo lo entiendo, pero siempre hay paradas en las que a uno le tocan un poco el corazoncito o que has disfrutado más pensando, cuando lo lea Miguel Ruiz esto, va a disfrutar de verdad. es muy difícil, pero mira, yo creo que en tu pregunta hay dos líneas diferentes. Una es la que quizás me ha marcado más a mí o lo que yo he disfrutado más yo, y otra es la que diferente, la que cuando lo escribe pensar quizás gente como Miguel lo va a disfrutar más. Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, porque quizás, no sé, yo pensaba que quizás pues gente como tú, pues quizás podría... es que es muy difícil encasillar al lector porque el lector es muy diferente. Entonces, Obviamente, sí. En algunos capítulos yo era consciente de que había poco fútbol y pensaba, yo aquí habrá un tipo de lector que quizás le va a faltar fútbol en este capítulo, pero otros dirán, qué bien, ¿no? Que sea así. Y otros ya, bueno, pues no sé, yo pensaba, por ejemplo, pues el capítulo al final de Nápoles, yo pensaba que quizás era un capítulo que la gente le podría... lo escribí siendo muy, muy consciente del lector, porque se ha escrito mucho y muy, muy, muy bonito de Nápoles. Entonces yo no quería que el punto de entrada fuese Maradona, 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 Nápoles, Nápoles, Nápoles. Que está y sale y se habla de ello, pero tiene que estar. Pero es que está... Decía, y es que ya no puedo aportar nada, porque tanto italianos como extranjeros han escrito páginas bellísimas sobre la relación de Nápoles con Maradona. Entonces, por ahí intenté darle un punto de vista diferente, que es sentar desde un cierto punto de vista similar, que es la autoestima baja que tiene una ciudad como Nápoles, capital de otrora de un reino como el de Nápoles, que se siente ahora de repente en el nuevo estado italiano, ciudad periférica, apartada, marginada. Ese es el punto de partida porque está muy presente en el día a día, pero lo entro por otro lado, que es la tradición artística de la ciudad. Sobre todo la tradición del teatro napolitano, muy potente, los dramaturgos, los escritores, los actores del teatro napolitano, que surge sobre todo a partir de finales del 19 y acaba entroncando claramente con el nacimiento del cine italiano, que obviamente tiene su epicentro en Roma, en Cinecittà, pero muchos de los grandes actores, guionistas y productores cinematográficos son napolitanos. Y no me parece una casualidad porque entronca con lo que decíamos que es la tradición del teatro napolitano. Y eso, que puede parecer pues, una cosa separada del fútbol, está íntimamente ligado con el fútbol. Y ese era el punto de entrada que quería hacer. Luego, si me preguntas yo, a mí, quizás el capítulo más personal en que podríamos decir que ignoré un poquito el lector, pensé si le gusta bien y si no le gusta pues también, pero este capítulo pues lo haré más mío, es Roma. Roma, porque es de todas las ciudades italianas es la que conozco mejor, porque es la única donde he tenido la suerte
residir, un pequeño, fueron meses solamente, pero pude pasar unos meses viviendo en Roma. Entonces es la ciudad con la que tengo una relación, podríamos decir, sentimental. Para mí mi relación con Roma no es lógica, es puramente sentimental. Es como uno de los grandes amores de mi vida. Entonces es un capítulo que si lo lees yo creo que es muy visceral. Los otros no son tan viscerales. El de Roma está escrito con el corazón y los otros hay más cabeza. Bueno, yo tengo que decir que a mí me ha encantado el capítulo 6, Pavia, sobre los periodistas. A mí ese, precisamente por Brera y por todas estas letras, ¿no? que muchas veces, no que se ignoren, pero sí que es cierto que ahora quizás se mira menos al referente de las letras dentro del fútbol y me parece que es importantísimo tener referentes. Si esto lo está viendo gente que esté estudiando periodismo o que le apasiona el fútbol desde un punto de vista literario, me parece que es importante recurrir a estas plumas y a esta visceralidad también desde el aficionado y desde el profesional de las letras. Has hablado de Roma. Esto me lleva directamente a historias de Roma. Esto me lleva directamente a historias del calcio. Esto me lleva directamente a un nombre esencial de las letras y de escribir y del fútbol, por supuesto, como es Henry González. Yo sé que tú admiras a Henry González no solo porque imagino que tiene que haber un referente también ahí, sino porque lo cuentas en tu libro. Entonces, no estamos hablando de algo exclusivamente mío. Yo creo que todo el mundo tiene que imaginar que un libro sobre Italia siempre tiene que tener mirando de reojo esas historias del calcio. ¿A qué punto, hasta qué punto te ha invadido un poco la nostalgia, el poder escribir sobre algo como lo hizo Henry González hace ya un tiempo? Porque claro, te tiene que inspirar, ¿no? O te tiene que parecer incluso una responsabilidad, ¿no? Enfrentarte a Italia y enfrentarte al fútbol como lo hizo en su día Enric. Pues mira, he intentado que no esté. Claro. Porque si estaba presente, no escribía el libro. Entonces, cuando llega el momento de que nos reunimos la gente de Panenka y, bueno, Marcel y Roger y Sergio y compañía me dicen, oye, que tienes que escribir un libro con nosotros, no te escapes, que llevas unos meses escapándote. Yo les dije la verdad, estaba en un momento de tener mucho trabajo, de tener poco tiempo libre y dije, si voy a hacer un libro tiene que ser algo que me salga solo. Y pues, tiene que ser pues, un viaje a Italia, tiene que ser eso. Entonces, claro, yo lo planteé como un viaje, ¿no? Obviamente que piensas, sí, que se ha escrito y está presente el libro, pero de inicio no, de inicio era como voy a hacer mi libro y a disfrutarlo, ¿no? Y luego, en algunos momentos, pues sí que obviamente pues pensabas en Enric, pero es que no claro, es que haciendo el libro lo que pasa es que no tenía solamente presente a Enric, tenía presentes a muchos libros, que muchos de ellos son libros de viajes que se han escrito sobre Italia de gente de diferentes países, que iba volviendo para documentarme, ¿no? Sobre todo hay un viaje en Italia de Guido Piovene, que es un periodista maravilloso de los años 50-60, que hizo un viaje espectacular, casi a pie por Italia, aunque le faltó mucho hacer el sur, por ejemplo. Grandes libros de Attilio Brilli, un periodista, un docente, un profesor universitario que también hizo un viaje por Italia a través del arte. Mario Soldati, un escritor, hizo un viaje a Italia a través del vino. Son libros espectaculares que había leído hace años y están tan presentes como el de Enric. Entonces, yo lo que hice es, me acuerdo de que cuando volví a casa se lo dije a mi mujer, digo, voy a escribir este libro, y ella me dijo, es que lo tienes que disfrutar porque es lo que más feliz te hace a ti, que es ir a Italia. O sea, disfrútalo como un niño. Es lo que he intentado. Pero cuando lo acabé, llegó el momento del prólogo. Y te voy a decir la verdad, me pareció como... primero no, o sea, me olvidé del tema del prólogo, esa típica cosa que luego el editor te dice, oye, hay que buscar un prólogo, y ya en la primera reunión me dijeron, tiene que ser Enric, ¿no? Y dije, claro, tenéis toda la razón, pero ¿cómo llegamos a él? Y me dio como un poco de vergüenza, ¿no? De reparo de poder llegar a él por lo que decíamos, esa admiración, ¿no? No solo por el Historias del Calcio, sino por todos sus artículos, columnas de opinión, cómo ha entendido el periodismo durante tantos años de corresponsalías en el país. Sí. Entonces, claro, era como, madre mía, ¿no? Y me acuerdo que le pedía a Ramón Besa que si me podía hacer un poquito la gestión de ponerme en contacto con Enric, porque lo había saludado una vez en una presentación, un tópico, pero que hablas 30 segundos, fírmame el libro, yo soy periodista, y él ve que hay 100 personas en la cola y dice, muy bien, chaval, siguiente. Esto
estuvo muy correcto, pero realmente no sé quién era yo. Y bueno, yo envié el mail de parte de Ramón, él me dijo que sí venía de parte de Ramón muy bien, pero claro, me acuerdo que en el primer mail él me dice, bueno, yo te voy a hacer el prólogo si el libro me gusta, entonces mándame. Y fue como, joder, fue como lo pasé peor que en la selectividad, ¿eh? Fue como, Dios, y si le mando el libro y me dice que es una auténtica mierda, pues, y no, Menuda liada, ¿no? por suerte le gustó y fue como cerrar el círculo porque el libro sí que... bueno, el libro y tal y como yo entiendo que yo este trabajo, yo creo que hay que estar continuamente honrando a los que han abierto camino delante tuyo, ¿no? Un poquito lo que decía, un poquito de antes de que una serie de personajes que parece que se han inventado el mundo y nunca son agradecidos a nada. Yo creo que eso es un gran defecto, ¿no? Y que si todos formamos parte de un proceso, todos debemos mucho a muchas personas y ojalá lo que podamos pues ahora hacer pues inspira a otras generaciones, ¿no? Pero entonces claro, el libro tiene mucho homenaje a una serie de nombres, lo citabas tú en el capítulo de Pavía, pues pero pues obviamente a los Gianni Brera, pero también a los Cándido Canavò, a los Paolo Condò, a grandes nombres del periodismo italiano y obviamente a Enric, ¿no? Y bueno, pero entonces fue raro el proceso, porque el libro la verdad es que lo escribí pensando poco en la historia del calcio, porque la historia del calcio no deja de ser los artículos que hace un corresponsal. Claro. Es como las columnas que tenía semanales un corresponsal y yo hacía un libro de viajes, que se parece, pero es diferente a la vez. Pero una vez lo acabé y tuvimos que hablar del prólogo, lo pasé muy mal porque luego me di cuenta que me moría de ganas de que el prólogo fuese de Enric. Y por suerte accedió. Bueno, y por suerte lo tenemos y lo tenéis vosotros disponible. Tenéis que comprar Único Grande Amore. Ya vamos acabando, pero hay un par de cositas que me gustaría tocar contigo. Fíjate, has hablado de Marcel Beltrán, de estas reuniones editoriales que seguro que habéis tenido en Panenka, que para empezar recomiendo ampliamente toda la oferta de libros que está sacando la editorial de Panenka. Marcel Beltrán encabeza un podcast que a mí me gusta mucho, que es Medianoche en Comala, que también aprovecho a recomendar mucho, un podcast de literatura. Y uno de los temas que tocaron fue precisamente la mafia. La mafia está íntimamente ligada a Italia y volvemos otra vez a ese estereotipo con el que abría yo este vídeo, ¿no? Casi. Sí me gustaría ponerte un poco en lo crudo, ¿no? En que la violencia e Italia y la mafia y todo lo que rodea un poquito todo esto está un poco en boca de todos también estas últimas semanas por esa reunión de los ultras del Milán, con Pioli, con la plantilla. ¿Crees que también ha ejercido una influencia grande la violencia que se ha vivido en Italia o la relación que tiene con el fenómeno ultra para constituir un fútbol que nos atrae y que nos genera tantas cosas, tanto positivas como negativas? O sea, el mal, el lado oscuro siempre atrae, ¿no? Yo creo que todo, cuando ves algo oscuro, pues atrae, ¿no? De hecho, estamos en una época en que está muy de moda todo lo que es la novela negra, el true crime. Tenemos el podcast que hace Aitor Lagunas con Panenka, con Primavera Sound, Brazalete Negro, que también explora estos caminos, ¿no? La atracción por el delito, ¿no? Aquí en Cataluña la gente se ha vuelto loca con este programa de televisión que es Crims, que básicamente busca crímenes que han pasado pues en una panadería, en una gasolinera, y lo hacen con una estética que la gente se vuelve loca y todo el mundo el día siguiente solamente se habla de eso, ¿no? ¿Viste el asesinato de la panadera de Mataró? La gente, sí, ¿no? Crímenes que quizás antes pasaban y la gente se da un pie de página. Han matado a una persona en Mataró, ¿no? Y de repente, y ahora está la gente como loca, ¿no? Y pasó con Italia, porque en Italia yo creo que lo que tiene es que a mí me parece que es un país extremadamente exuberante en todo. Creo que pensando estos días hablando con gente y haciendo entrevistas, me venía continuamente en mente la palabra exuberancia para definirlo. Es todo exuberante, lo bueno y lo malo. Entonces, es un país que todo, cuando hace algo, lo hace de forma muy exuberante. Entonces, cuando hace algo muy bello, hay una exuberancia en ello, bella. Y cuando hace algo malo, es exuberante también lo malo, ¿no? Entonces, las cosas malas que hace Italia las hacen muy bien las cosas malas. La mafia, si lo piensas, es una auténtica locura. Las estructuras que tienen, los secretos, los códigos de honor, los pentitos,
las diferentes versiones de la mafia, porque obviamente hay muchas mafias diferentes, obviamente, ¿no? Ahora se dice que la mafia lo más importante es la calabresa, ¿no? La 'Ndrangheta, cuando antes había sido la Camorra siciliana, una cosa nuestra napolitana. Pero los códigos de honor, todo, han creado algo que parece casi novelesco, que parece inventado por un escritor, y por eso se han hecho, yo creo, tantos libros buenos, desde Mario Puzo con El Padrino, que pasó al cine, y continuamente se vuelve a ello, porque fascina, ¿no? Esas sociedades secretas, el misterio. Pero entonces, claro, sí, entonces con el tema de los ultras es lo mismo, ¿no? Al final, ya la elección de la palabra ultra ya implica algo radical, ¿no? Desde que la usan por primera vez los ultras de la Sampdoria el 68-69 con la fundación de los ultras Tito Cucchiaroni, es una palabra que ya va relacionada con una forma de vivir. Un país de una gran violencia política, lo que decíamos, de inventar algo malo, dejar como legado al mundo algo muy malo, pero hacerlo tan bien que marque a todo el mundo, ¿no? O sea, es un poquito el fascismo. El fascismo es un gran invento italiano. ¿Qué daño ha hecho, no? O sea, mafia, fascismo, cuando hacen cosas malas, las hacen muy bien porque nos marcan a todos, ¿no? Pero las cosas buenas también. Entonces sí que está ahí, y por eso el libro tampoco no lo podía obviar. Lo que pasa es que sale, obviamente, pero no quería que fuese muy central. O sea, quería que saliese porque quería que fuese un retrato siendo personal, honesto sobre cómo es Italia. Fidedigno, pero obviamente, claro. Pero a la vez, yo quería huir del tópico de, ¿sabes? La imagen de la gente de Italia y le viene a la cabeza el gondolero, la pizza, la mafia... Y alguien gritando mucho, cuando Italia es una tierra de dialectos y de otras lenguas en que muchas de ellas es todo lo contrario a gritar. Los dialectos y las lenguas del norte son de gente muy pausada, de gente que casi no abre la boca, ¿no? Como la gente del Friuli, ¿no? No todo el mundo grita y gesticula. Entonces, por eso tenía que salir, pero bueno, admitiendo que cuando te pones a leer es fascinante, dentro de lo crudo y lo triste que es. Entonces, tengo sentimientos cruzados porque me fascina, pero, por ejemplo, creo que se ha visto estos días con la Liga del Nápoles. Muchísima gente solamente relaciona a Nápoles con Gomorra, con la serie, y que hay metralletas, y es una ciudad que es mucho más que eso. Entonces, yo particularmente, aunque he visto Gomorra, como Gomorra me pasa un poquito lo mismo que me pasó con la serie sobre Pablo Escobar, que creo que están haciendo un daño. Claro. Porque la gente se piensa que Nápoles es eso y la gente se piensa que Colombia es eso. Y no, son países o son ciudades que son mucho más que eso. Y sobre todo, en el caso de Colombia, ha pasado página, ya está en otra fase. Cambio político, un país más pacífico, un país positivo, y la gente aún se va ahí haciendo bromas, ¿no? Y comprando camisetas con Pablo Escobar o con Gomorra. No es una broma. No es un producto para que te luzcas una camiseta y te parece divertido. Hay mucho dolor detrás. Entonces, yo por eso tengo una aproximación a veces un poco complicada, porque hay gente que le parece como divertido. Yo, cuando veo a alguien que se compra una camiseta de Pablo Escobar, le pegaría un sopapo. Sí, porque se banaliza algo que es muy serio, que ha causado un daño enorme y que en gran parte o un porcentaje altísimo de la población estará deseando olvidar ese tipo de cuestiones y vivir en paz y tranquilamente, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo muy, muy, muy claro. Sí me da la sensación, y creo que incluso te he leído en algún sitio o te he escuchado decir que te encantaría que esto siguiera, que hubiera una segunda parte, poder profundizar más sobre zonas en las que no has estado, ¿no? Yo creo que eso es interesante, pero fíjate, le voy a dar una vuelta. Lo que has hecho con Italia se podría hacer, y soy de los que defienden que esto que existe en Italia, y que es un país muy futbolero y que es un país con muchísimos contrastes, con cosas estupendas, yo creo que existe en todos los países del mundo, en todos. Es verdad que los que tengan más relación con el fútbol va a tener más facilidad a sacar ese contacto, ¿no? Pero defiendo que todos tienen esa unión cultural e histórica interesante. ¿A qué país irías si pudieses empezar a hacer algo parecido a lo que has hecho con Único Grande Amore? No sería una mala idea, ¿no? No es mala idea para nada. No. Te presto todo el mundo, ¿eh? Puedes coger el que quieras. No, yo creo que si, como tenía que ser algo también muy, muy, muy mío, pero a la vez también tienes que pensar en el... yo creo que haría o algún país sudamericano, Argentina, Colombia, por ejemplo, para también explorar lo positivo. Muy interesante es un país también, ¿eh? Colombia años 50, 60, tiene que ver... Y el presente, lo que decíamos, el presente también, ¿eh? Es que creo que la gente se piensa que Colombia es una cosa, y cuando vas ahí, que tengo la suerte de tener un amigo que me ha invitado algunas veces, y siempre vuelvo recomendando a todo el mundo que vaya a Colombia, ¿no? Qué país tan maravilloso, y cómo está creando algo nuevo.
quizás te diría una Argentina o Colombia o Grecia. Yo creo que te diría uno de esos. Grecia. Porque luego hay países como Inglaterra que yo creo que no tiene sentido hacerlo porque se ha escrito tanto. Sí, O sí. sea, al final también en la misma colección de libros está la White Days de Álvaro de Grado. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, quizás iría yo por un tema de afinidades personales a Latinoamérica o Grecia, te diría ahora mismo. Bueno, pues O la antigua Yugoslavia también estaría bien. ojo, ojo, pero hay mucho que cortar ahí, y para estar mucho tiempo. Ahí, claro, es que ahí está el problema. Pero una ruta en tren empezando en Ljubljana y acabando en Skopje tampoco la vería mal. No estaría nada mal, no estaría nada mal. Pues Es de que momento... ahí tampoco me animo porque hay en el tintero un famoso libro de Axel Torres que no llega nunca. Efectivamente, de Albania, ¿no? Si no me equivoco. De Albania, Kosovo, claro, es que Albania, Kosovo, y es como la promesa de una vida mejor o la felicidad, ¿no? La promesa está ahí, pero no llega nunca. Efectivamente. Lleva como 5 años dando la turra y no lo cierra nunca. Entonces no sé si esto llegará a Axel, lo dudo mucho, pero si esto llega a Axel, hacemos un llamamiento desde aquí a que ese libro salga ya. Pero sí, cuando lo vemos físicamente, o sea, los que tenemos la suerte de ser amigos suyos, le tomamos un poquito el pelo y él se ríe a sí mismo porque tiene un sentido del humor maravilloso, Axel. Seguramente que tenga bastantes ganas también el de que salga, pero obviamente ya sabes que los procesos del escritor son cosas muy, muy particulares. Me cuentan que los de Axel son especialmente particulares. Nos tenemos que conformar de momento con Único Grande Amore, que no es poca cosa, porque es una maravilla de libro. Yo he tardado un poco en hacerte esta entrevista precisamente porque lo estaba leyendo. Te tengo que decir que es un librazo, que lo he disfrutado mucho, que he aprendido mucho de Italia y de su fútbol, pero no solo eso. Y eso es lo que me parece realmente interesante, siempre de tus obras, siempre de tus libros, que me parecen maravillosos. Yo siempre digo que uno de los mejores libros que he leído nunca es el Brasil 50, del que creo que puedes estar muy orgulloso. Así que, nada, simplemente agradecerte, Toni, que hayas querido estar en el canal, que hayamos hablado un poquito de este Único Grande Amore, que ya no es solo tuyo, sino que es del resto de todos los que lo estamos leyendo y lo estamos disfrutando, y que espero que mucha gente al otro lado se anime a comprarlo y se anime a compartir esto que nos has regalado. Muchas gracias, Toni, por pasarte por aquí. Gracias a ti, Miguel, por invitarme, me lo he pasado muy bien. Espero que hayáis disfrutado de la charla. Por supuesto, os recomiendo que os hagáis con Único Grande Amore de la editorial Panenka de Toni Padilla, un librazo. Os recomiendo además que sigáis a Toni Padilla, a la revista Panenka, que podáis comprar su libro a través de la tienda de la propia revista y por supuesto que comentéis si es que lo habéis leído, si es que os ha gustado la entrevista, si es que queréis más entrevistas de este tipo con autores de libros. Ya veis que por detrás tengo unos cuantos libros de los que podemos hacer reportes y reseñas y por supuesto todo lo que vaya viniendo, todo lo que vaya saliendo, desde luego vamos a ir comentándolo aquí en el canal. Así que suscribíos si no lo estáis ya, dadle like porque me ayudáis a hacer esta comunidad cada vez más grande y por supuesto, y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.